pues empezamos con la presentación del libro y voy a presentar a los comentaristas y en este caso la participación del doctor Teodoro Rafael Huelda Amezaga no va a ser posible, no va a estar presente debido a que le comisionaron en su institución a una actividad. Pues cabe decir que él fue invitado por la administración actual a un cargo directivo. Y bueno, en esa actividad, pues ya ven que tiene que estar atendiendo los diferentes asuntos que se presenten. Por ello es que pues no voy a presentar sus datos básicos, pero sí destacar el hecho de que él es profesor del ITSON, de que obviamente es coautor de este libro y de que es profesor investigador del posgrado en esta institución y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, la presentación del libro va a iniciar con los comentarios que se van a realizar por dos profesores de la institución de la Universidad de Colima y posteriormente el doctor Roberto Zelaya va a hacer la presentación también de su parte del libro y posteriormente, si hay tiempo, espero que sí, abriríamos el espacio para algunas preguntas que hubiera y cerraríamos la presentación con el doctor Roberto Zelaya y su servidor, también con algunos comentarios finales. Entonces, si les parece, empezaríamos los comentarios. Los comentarios van a ser realizados por la doctora Marisela Mireya Reyes López y por el doctor José Manuel Orozco Plasencia. Me permitiría leer un breve resumen de su currículum. La doctora Marisela Mireya Reyes López es doctora en estudios de Asia y África con especialidad en sureste de Asia por el Colegio de México. Realizó estudios de maestría en la Universidad de Colima y de licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Femenina de México. Es profesora de tiempo completo en la Universidad de Colima, donde imparte clases en las facultades de Economía y Ciencias Políticas y Sociales. Está adscrita al Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico, COICP. Su línea de investigación es Historia y Sociedad en el Sureste de Asia. Sus temas de investigación son Historia Contemporánea del Sureste de Asia, Pobreza Rural en Sureste de Asia, especialmente Vietnam, Camboya e Indonesia. Regionalismo del Sureste de Asia, ANSEA, y explora tópicos como las microfinanzas y doing business en el sureste de Asia. Por su parte, el doctor José Manuel Orozco Plasencia es doctor en Relaciones Transpacíficas por la Universidad de Colima, maestro en Estudios Urbanos por el Colegio de México, AC, y licenciado en Economía por la Universidad de Colima. Su línea de investigación es sobre competitividad y desarrollo regional desde la perspectiva económica en México y Asia-Pacífico. Actualmente es director y profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima. Pertenece al cuerpo académico número 89, Comercio Exterior y Aduanas, de la Facultad de Comercio Exterior, el cual tiene el estatus de consolidado. Asimismo, cuenta con el nivel de candidato del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y además cuenta con el perfil PRODEP de la Subsecretaría de Educación Superior, de la Secretaría de Educación Pública, de la Dirección General de Educación Superior Universitaria. Bien, les pediría que si por favor inician sus comentarios en el orden que les presenté,
considerando que tenemos alrededor de 10 minutos cada uno y posteriormente daríamos pie a la presentación del doctor Roberto Zelaya. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar. Gracias en principio a todos los que están presenciando entre comillas, ya saben, esta presentación del libro y pues creo que estamos representados desde el norte de la República hasta quizá lo que es el centro de esta República Mexicana y por eso les agradezco. Sin más, bueno, el libro, ¿cómo se llama? De Asia hacia una interdependencia regional. Los tres autores que nos están, que ya mencionó el doctor González. Miren, el libro, en principio, es el este de Asia refiriéndose a la parte justamente del punto cardinal, todo lo que es aquí en el mapa que vemos, el este. Sin hacer ninguna división sobre el este de Asia propiamente como lo conocemos, China, Japón, Corea, o sureste de Asia y los 10 países, incluso Oceanía. Es decir, habla sobre el este de Asia en general, como lo estamos aquí viendo en el mapa. El libro es, pues me parece que es la reunión de varios datos interesantes, datos actualizados en algunos momentos, otros históricos, políticos, económicos, culturales sobre todo, pero esto da cuenta tener un libro de consulta descriptivo para cualquier interesado que necesite saber de primera fuente y de primera información algún dato que pueda servir para hacer un tipo de reflexión o incluso análisis. Es preciso y, por supuesto, esta es una parte. La segunda parte es que incluye de los países a tratar del este de Asia elegidos dos tipos de análisis. Uno es el análisis de correlación entre el cambio porcentual del comercio total en Estados Unidos y el cambio porcentual del PIB de cada país estudiado. Y esto responde a que obviamente los dos principales socios comerciales de todos estos países, economías, son China y Estados Unidos. Es algo interesante de incluir a las dos socios comerciales más importantes. Y el segundo análisis es sobre la correlación entre el cambio porcentual del PIB de cada uno de estos países y las extrarregionales. A veces también hace más extrarregionales, obviamente tomando en consideración el caso de Estados Unidos. Bueno, como la mayoría conoce mi interés por el sureste de Asia y son los países, economías, los que quiero comentar de forma muy breve de lo que aparece en este libro. Casi siempre cuando se hace un estudio del sureste de Asia, se tocan los países Vietnam, Indonesia, Malasia, en fin, principalmente cinco economías. En este caso se toman 7 países, pero sí quiero hacer una distinción por uno de los casos que aparece y que no es con frecuencia tocado en estos estudios generales que les comento, y que es el caso de Brunei. Es posible que el caso de Brunei se haya incluido porque Brunei obviamente pertenece como miembro a la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, pero también, que poco se menciona, al Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, y que es el común de la mayoría de los países que trata este libro sobre el este de Asia. Pero bueno, ¿qué tenemos con Brunei? Realmente lo que voy a comentarles está ligado con las ideas expresadas en el libro, para no repetir, pero están totalmente vinculados con lo que aparece aquí, como le digo, como una fuente rápida de consulta. Bueno, Brunei es un sultanato
quizá es de los 2, 3 sultanatos que quedan, que están gobernando en el mundo. Esa es una diferencia porque hay países como Indonesia o Malasia que tienen sultanatos, pero son a nivel provincial. En el caso de Brunei es un sultanato que gobierna desde hace varios años, es más, desde hace varios siglos. El sultán el linaje del sultán se ha mantenido a través por lo menos de 4 siglos. El asunto es que Brunei, qué bueno que lo destaca el libro, pero Brunei es en superficie territorial igual que Colima. Ustedes se preguntarán, bueno, siquiera hay alguna identificación. 5.600 kilómetros para uno y 5.700 kilómetros para Brunei. Imagínense, es una, pues aquí alguna identificación por lo que representa el desarrollo económico de este sultanato. En fin, ya lo leerán en el libro. Y bueno, Brunei tiene vínculos comerciales, obviamente, con muchos países del este de Asia, con muchas economías, pero quizá Brunei, a diferencia del resto del este de Asia, es que tiene un vínculo muy fuerte, no solamente comercial, sino político, religioso, con países de Asia, de Asia árabe, de países árabes. Y entonces también es sui generis este país Brunei, del que no hemos reflexionado un poco, será la importancia comercial, pero es el único país que tiene un acuerdo de libre comercio con un país de América Latina, y que es Chile. Y aquí también a manera de reflexión, cuidar lo que estamos dejando por ahí. Bueno, Brunei tiene un lazo no muy cercano con México, pero de aquello que poco se conoce, y ustedes no encontrarán, quizá es difícil encontrar este punto o un desarrollo más amplio sobre lo que les quiero comentar. Brunei tuvo algún encuentro cercano con México en aquella reunión del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, en el año 2002, cuando la reunión en México se llevó a cabo en Los Cabos. ¿Por qué es importante? Bueno, en las reuniones de APEC, de ASEAN, quizá de las Naciones Unidas, hay una especie de agendas que se hacen entre países, entre los intereses de las diferentes economías o países que quieran discutir algún tema. Bueno, pues en este caso, Brunei se entrevista con los primeros ministros, porque aquí es todo ministerial, los del primer ministro de Nueva Zelanda. Y es posible, aquí sí no consta, pero es posible que haya tenido también estas pláticas con Chile. Bueno, están ustedes quizá imaginando esta iniciativa que se empezó a gestar del TTP, del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Entonces, bueno, es lo que, pues más o menos, la importancia que ahora el libro también toca en estas referencias, y la importancia que tiene Brunei. Habríamos de buscar este vínculo, rescatar este estudio de Brunei. Ahora, con Estados Unidos, por supuesto, ustedes van a encontrar en el libro lo que produce Brunei, y por supuesto que son los productos que necesita tanto China como Estados Unidos, y aquí viene un análisis de las correlaciones del Producto Interno Bruto con las exportaciones de Brunei. El siguiente país es Filipinas. Bueno, Filipinas, en principio, aquí perdón por la modestia, pero el doctorado en Relaciones Transpacíficas tendría que tener en mente estos primeros contactos de la relación transpacífica, que no por hablar de este lado del mundo, de América, pero en lo que respecta al este de Asia, son lo primero que empieza a fortalecer el comercio
para Filipinas y sus otros socios comerciales, que en el libro perfectamente se destacan Japón, por supuesto, y otra vez China y Estados Unidos. Bueno, el libro destaca también algo que me pareció interesante, el índice de complejidad económica, que son estos nuevos estudios que se hacen con la medición de la intensidad del conocimiento de una economía, que toma en cuenta la intensidad del conocimiento de los productos que exporta. Vaya sorpresas que tenemos con este país Filipinas y que abono aquí no hemos tenido a bien quizá fortalecer esa relación transpacífica de antaño en la actualidad. Parece mentira, pero bueno. Ahora, para el caso de Indonesia, es muy generalizado esto es un país, economía archipelágica, que casi siempre se menciona, lo menciona el libro también, sus 17,000 islas. Bueno, en realidad solamente estarán habitadas unas 10,000, lo cual, bueno, es importante, ¿no? Bueno, lo importante de Indonesia que destaca como datos en el libro del este de Asia es que Indonesia y sus poquito más de 260 millones de habitantes han fortalecido esta economía porque buena parte se debe al consumo interno. Es decir, una población importante. Claro, no es China con sus miles de millones de habitantes, pero en la región del sureste de Asia, Indonesia es el país más poblado que obviamente genera hacia adentro y hacia afuera un consumo interesante. Bueno, por sus relaciones comerciales lo van a ver, Indonesia pues es un país petrolero, pertenece y no ha estado entrando y saliendo de la Organización de Productores de Petróleo. Y lo que sí es interesante es que no solamente el petróleo, sino que tiene un sector minero muy interesante, muy importante. Otra vez, el interés de estos productos de Estados Unidos y de China. Tiene incluso Indonesia reservas probadas de petróleo, lo que no tiene Brunei, pero bueno, eso es como un rasgo característico para empezar a explorar. El caso de Malasia, interesante también el caso de Malasia porque fija sus antecedentes también en este libro sobre la colonia británica. Hay asuntos interesantes que desde el siglo pasado se reflejan en el presente. En el caso de Malasia, el gran explotado y exportador del caucho y del estaño. Dos productos que actualmente siguen siendo importantes para este país, para esta economía. En el caso del caucho, bueno, sí debo decir, por desgracia, ha habido un impacto ligero, pero lo ha habido para la producción de guante de látex en México. Ahora mismo, como breviario, las exportaciones de guantes quirúrgicos de caucho en este momento se han disparado, obviamente en el marco de COVID para el caso de Malasia. Un punto interesante que está tratando el libro también es como característica como la población de Indonesia. Bueno, aquí para el caso de Malasia es que es una sociedad con capacidad de ahorro interno que también ha mantenido su economía. No es una economía no tan inestable quizá como es Filipinas e Indonesia, pero bueno, están caminando. Malasia es un poco más, una economía más estable. Y para el caso de Singapur, bueno, aquí sí, Singapur no es un país, es una ciudad-estado, interesante también de tener en cuenta a partir de los datos que presenta el libro. Tiene una economía de gran competitividad. Esto, bueno, es conocido por todos y su sector portuario, por supuesto, en fin, pero es una de las economías más abiertas en el mundo.
Y hace unos 4 años Singapur empezó a trabajar directamente con la apuesta a la economía de innovación. En realidad, en el caso de Singapur, ¿qué es esto de la economía de innovación? Bueno, no es de la noche a la mañana. Singapur en realidad ha trabajado esto desde hace unos 15 años por lo menos, y todo es progresivo. Una característica de las economías de Asia es que se piensa a largo plazo, y esto es el ejemplo más interesante de Singapur. Le ha apostado a la economía de innovación con una inversión importante para la investigación y el desarrollo. La importancia a destacar de Singapur es que hay algunos antecedentes también aquí que se mencionan, pero en los años 60, Singapur era una economía empobrecida, y esto impacta realmente porque ubiquemos también nosotros la economía de México, que va repuntando. Entonces, quizá la economía, quizá como ciudad-estado no era una ciudad devastada en infraestructura, quizá no, porque tenía realmente también poca infraestructura, pero sí era una sociedad empobrecida. Y lo importante ahora es que se ha convertido, aquí ese es un paso gigante a una economía organizada, a una economía y política organizada, a una economía en potencia cada vez mejor, más en varios sectores, y es una economía próspera, siempre se ha pensado en lo positivo, y es posible que Singapur tenga en algunos años como primera ciudad en el mundo de estas famosas ciudades inteligentes que están trabajando. ¿Por qué? Porque tiene un desarrollo paralelo en lo que es la vivienda, en lo que es la salud y en lo que es otros sectores de transportes. Es decir, vean ustedes también la integración de estos sectores para mantener lo que ha sido la economía de Singapur. Y obviamente el libro nos trata esta otra relación de sus exportaciones, principalmente a China y a Estados Unidos. Imaginemos entonces qué es lo que está exportando, si es una ciudad-estado con poca generación, por lo menos de sectores productivos agrícolas, en fin, lo que es una característica en los demás. Y por último, el tratamiento que tiene a Vietnam. Bueno, es interesante siempre leer sobre la parte cultural de Vietnam, que poco también se trata, pero en el libro, desde el rescatar algunas tradiciones culturales y la importancia que tiene las fechas de sus festejos tradicionales, y que muchas veces son 1 o 2 días los que se resguarda la población para hacer este tipo de festejos. No impacta en su desarrollo económico, pero sí se tiende a respetar esta parte. En el libro también destaca obviamente el punto que no quisieran los vietnamitas que se siguiera tratando, pero que hay que hacer la referencia con la guerra. Los vietnamitas dicen con la guerra de Estados Unidos y no con Estados Unidos. Pero bueno, hace esta referencia también. Actualmente la población entre 40 y 50 años es posible que no esté interesada pues en seguir hablando de esto, y esto se ha heredado a las juventudes, que tampoco hablan. Las juventudes son muy trabajadoras, se refleja totalmente en este análisis para con China y para con Estados Unidos, y lo único que quieren es seguir trabajando. El ejemplo más obvio es que después de haberse anulado el embargo comercial de Estados Unidos impuesto, Vietnam empieza a trabajar directamente con él. Obvio, también es el principal
socio comercial en Estados Unidos y también con China. Y en general este libro es posible que cuando lo lean despierte de alguna parte informativa general, despierte el interés por ir más allá. Es lo que me deja este sabor de libro que necesito un dato inmediato y sobre todo pues la importancia de sus dos análisis que comenté. Pues por mi parte es todo y muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctora Marisela Mireya. Por favor, ahora pediría al doctor José Manuel Orozco que sí vierte sus comentarios sobre la lectura que hizo del libro. Sí, muchas gracias, doctor Juan, por el uso de la palabra. Quiero saludar, en primer lugar, a todas las personas que nos acompañan en esta mañana, en particular a los autores, al doctor Zelaya, al doctor Juan González, quien además también es el director general de posgrado de la Universidad de Colima. De igual forma, saludar con mucho gusto al doctor José Ernesto Rangel Delgado, quien es director general del Centro de Estudios e Investigaciones sobre Cuenca del Pacífico, a la doctora Marisela Mireya Reyes López, coordinadora del doctorado en Relaciones Transpacíficas, a los estudiantes de nuestro doctorado, tanto a los estudiantes de la Facultad de Economía, a los compañeros que nos apoyan a realizar las diversas actividades del doctorado, cuyo evento es precisamente para fortalecer este tipo de actividades en el mismo, ¿no? Y también pues el público en general que nos pudiera acompañar en esta mañana, ¿no? Entonces, el tiempo otorgado que yo voy a dedicar a este libro justamente es para realizar algunos comentarios generales con relación a lo que se propone en el mismo, ¿no? En primer lugar, yo veo que se está implementando un método a partir del concepto de región. Considera la región asiática del Pacífico, si lo vemos igual como se comentaba anteriormente, en el mapa podemos diferenciar e identificar toda esa parte regional que toma en cuenta a la región asiática del Pacífico, donde justamente el libro toma en consideración el análisis de países ubicados en los continentes de Asia, de Europa, en el caso de Rusia, y de Oceanía, que también es analizado en este documento, a partir del análisis por país. En ese contexto, pues el lector tendrá la oportunidad de adentrarse un poco más en información muy precisa que aparece para cada una de las naciones, que en mi caso, pues yo estaré abordando prácticamente algunos comentarios generales relacionados a China, a Japón, a Corea del Sur, en el caso de Oceanía, a lo que es Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, y para el caso de Rusia, de la misma forma. El libro es muy fresco en el sentido de poder generarle información a quien tiene la oportunidad de leer con respecto a temas de historia, de cultura, de medicina, de pintura, de arte, el contexto político y sobre todo el contexto económico, que es la parte fuerte y relevante de este documento. Entonces, quien tenga esa oportunidad, pues yo les recomiendo mucho la obra porque van a tener la posibilidad de conocer de cerca cómo nacen, cómo se originan esas naciones y cuál es la profundidad que tienen con respecto a la consolidación de sus sistemas económicos y políticos. En términos de región, también yo identifico que pues estamos hablando prácticamente de la zona económica con mayor población, con mayor producción y con mayor riqueza en el mundo. En ese sentido, la zona geográfica de análisis contempla dos de las tres principales potencias económicas mundiales, en este caso China, que aparece en segundo lugar, y Japón, que aparece en tercer lugar. Pero si nosotros somos muy cuidadosos con respecto a la identificación de variables transversales, vamos a ubicar una influencia económica muy interesante que tiene Estados Unidos con relación prácticamente a todas las naciones de análisis. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de estar conversando con ellos desde diferentes perspectivas y como aliado principal o secundario, pero siempre está ahí la influencia económica de Estados Unidos. Al mismo tiempo, por cuestiones de historia, la Gran Bretaña o el Reino Unido también tienen una preponderancia en la gobernanza de algunos países, como en este caso Hong Kong, como Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, donde aún pues tiene monarquías constitucionales y gobiernos que están dirigidos por, en este caso, primeros ministros, ¿no? Y también en el documento, como lo señalaba la doctora Marisela, pues está el tema del análisis de correlaciones de Pearson, donde ubicamos, por ejemplo, las correlaciones entre
el comercio de Estados Unidos con el PIB de la región y las exportaciones e importaciones con respecto al PIB de la región también. Esa es la parte metodológica que es interesante ir destacando porque se va refiriendo a cada uno de los países para verificar en diferentes momentos del tiempo cómo se fue comportando dicha correlación. En el documento, en el escrito, ustedes podrán ver también alguna información interesante que tiene que ver con los impactos de las dos guerras mundiales, de la Guerra Fría que se originó entre Estados Unidos y Rusia, de las crisis financieras, de las cuales China juega un papel importante para generar un ambiente positivo, en este caso la crisis financiera del año de 1997 y la de 2008 que fue en Estados Unidos. También nos recuerda los efectos de la pandemia del SARS en 2003 en Asia, que también originó problemas graves a la región. Es decir, los autores dan un panorama actual muy interesante de la obra, a lo que ellos llaman el estadio de los países actual con relación a los temas que he mencionado, considerando variables de referencia, por ejemplo, como el PIB, las exportaciones, las importaciones, el Producto Interno Bruto per cápita, la balanza comercial como las de base para poder analizar esta metodología de correlación de Pearson que he comentado. Y en conclusión, a mí me llama mucho la atención en las conclusiones, por ejemplo, a medida que disminuyen las importaciones de Estados Unidos, el PIB para cada uno de los países de la región aumenta, como que se dinamiza el comercio cuando tienen la posibilidad de que Estados Unidos baje sus importaciones. En el caso de igual forma, a medida que incrementan las exportaciones y las importaciones intrarregionales de la zona asiática del Pacífico, también el PIB de la región aumenta. Entonces estamos hablando que una disminución en el comercio de Estados Unidos puede generar efectos positivos en la economía de la región. Sin embargo, cuando nosotros vinculamos la dinámica económica que tiene China con relación al comercio con estos países, si la dinámica económica es baja, los países también se ven afectados, ¿no? Entonces hay una interdependencia interesante que habría que analizar en términos de la relación bilateral que tiene China con cada uno de los países de la región. Los autores mencionan, por ejemplo, que libros de referencia tanto para empresarios como para gobierno. Yo también recomendaría que fuera un libro de consulta por parte de los estudiantes y de los especialistas en Asia-Pacífico para pues ir recuperando información con base a la evolución y comportamiento de las variables mencionadas en cada una de ellas. En lo general, ¿qué encontramos en la obra con relación a los países que les he comentado? Esto ustedes lo van a poder analizar, no habría mucho tiempo para poder revisar cada país, pero me voy a permitir rápidamente mencionar lo que pudiéramos encontrar en cada uno de ellos. Por ejemplo, en China podemos encontrar la importancia de los planes quinquenales, de la importancia de la economía planificada para lograr estas grandes tasas de crecimiento por encima del 10%. Es un país con dos sistemas, me refiero al sistema capitalista y socialista, es la segunda potencia económica mundial, sobre todo por la parte manufacturera, y tiene una competencia comercial muy fuerte con Estados Unidos. En el caso de Hong Kong, es el principal centro financiero y comercial del mundo. En esos contextos lo van a encontrar ustedes en el libro y si lo analizan así lo van a poder percibir. Es el refugio de perseguidos chinos hacia ese país, con el cual tiene pues muchas disputas a partir de diferentes contextos históricos. Exporta el 80% de sus alimentos y genera el 93% de su PIB, es generado por el sector financiero. Con respecto a Taiwán, es una economía, porque también hay que diferenciar el concepto de economía con el concepto de nación, donde su comercio depende de Estados Unidos y China, tiene fuertes conflictos de separación con China y busca ingresar lo más pronto posible al TPP para poder dinamizar su comercio. En el caso de Japón, es una monarquía constitucional, es la tercera potencia económica mundial en términos de producción, basado en un fuerte sector exportador y tiene problemas de muy baja natalidad, de alta longevidad, pero sobre todo esto ya está impactando en el sistema de pensiones del país. En el caso de Corea del Sur, tiene un rápido crecimiento económico a través de un desarrollo industrial importante, así como tecnológico y de una instrumentación de mano de obra calificada también muy importante. Tiene fuertes conflictos con Corea del Norte, eso impacta en mayor medida al comercio terrestre, al turismo que tiene la región para poder desarrollarse con mayor fuerza, pero bueno, aún así siendo una economía relativamente pequeña en términos de población, tiene una producción por arriba del $1 trillón, es decir, es un país muy productivo en ese sentido. Rusia, pues, se mantiene con el tema de la discusión de los efectos de la Guerra Fría, del Pacto de Varsovia en contra de la generación de la OTAN. Me parece interesante analizar el papel de sus líderes desde Stalin, Khrushchev, Gorbachev, Yeltsin y Putin, que se hacen en este libro
de manera muy puntual. Es una historia de zares, una historia donde la URSS y la Federación Rusa pues tienen un impacto interesante para entender el desarrollo económico, social y político de la Rusia actual. En el caso de Nueva Zelanda, pues es un país que tiene una fuerte relación económica con Australia. Su economía depende de las exportaciones agrícolas y ganaderas. Esto es muy interesante porque se dedica mucho a la tecnología en ese ámbito, donde pues también utiliza mano de obra calificada avanzada. Es un país con un sólido sistema democrático y de gobernabilidad también. Es muy interesante conocer este caso de Nueva Zelanda. Y finalmente Papúa Nueva Guinea es un país que se independiza de Australia en 1975. Sus principales exportaciones están en el tema del oro, de la generación de producción por las minas, de los yacimientos petroleros, pero es un país que también mantiene una monarquía constitucional donde tiene un sistema muy débil políticamente hablando y contempla más de 1000 etnias y 80 lenguas y 800 lenguas indígenas. Es un país muy diverso, pero que aún tiene pues muchas complicaciones de tipo económico y político para poderse desarrollar. En lo general, eso serían mis aportaciones con respecto al libro. Yo les invito a que se den la oportunidad de leerlo porque se profundiza en la caracterización de cada uno de los países mencionados y sobre todo pues le da vida a la temática de la región de Asia-Pacífico, donde estoy seguro que nuestros estudiantes y especialistas pues van a encontrar referencias importantes que van a poder utilizar para sus investigaciones y sobre todo pues que conozcamos más la región, que es una de las partes débiles que tiene nuestro país para poder prosperar con respecto a las relaciones económicas y comerciales con esa región. Muchas gracias por la oportunidad, que sigan teniendo una excelente mañana. Sí, muchas gracias, doctor José Manuel Orozco. A continuación, el doctor Roberto Zelaya Figueroa, autor principal de este libro, va a hacer la presentación, a destacar obviamente algunos aspectos que tal vez ya fueron abordados por los comentaristas, pero otros no. Del libro me voy a permitir comentar algo que se me pasó al inicio del doctor Teodoro Rafael Wendland. Él de alguna manera está vinculado a los estudios del doctorado en Relaciones Transpacíficas de la Universidad de Colima, porque siendo estudiante de licenciatura empezó a tener comunicación con el doctor Roberto Zelaya. En aquellos años era estudiante de este doctorado y que pues posteriormente se dio en él el interés a tal grado de la región de Asia-Pacífico, a tal grado de que terminó haciendo su doctorado en el Instituto Tecnológico de Beijing y obviamente es uno de los recientes entrantes estudiosos de la región de Asia-Pacífico y de China en particular, el doctor Teodoro Wendland. Bien, rápidamente voy a leer parte del créanme extenso currículum del doctor Roberto Zelaya para dar pie a su presentación. El doctor Roberto Zelaya Figueroa es licenciado en Contaduría Pública y maestro en Administración por el Instituto Tecnológico de Sonora, ITSON. Es doctor en Relaciones Internacionales Internacionales Transpacíficas por la Universidad de Colima. Consultor certificado de negocios por la norma Conocer, consultor de negocios acreditado por el Sistema Nacional de Consultores de la Secretaría de Economía, Premio Nacional a la Investigación por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en sus ediciones 2002, 3 y 2004-5, Magíster en Gestión Educativa, Honorable Educador Iberoamericano y Doctor Honoris Causa, reconocimientos honoríficos concedidos por el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa en 2004. Líder de Excelencia 2017 por la Fundación Humanitam, profesionista del año 2018 por el Gobierno del Estado de Sonora. Es exdirector y exsecretario de Desarrollo Económico de Cajeme, del municipio de Cajeme en Sonora. Es director de Ciencias Económico-Administrativas por el Instituto Tecnológico de Sonora, socio director de Consultoría Independiente, fundador y editor de la revista Emprende 7 Joven,
y miembro honorario de la Red Global de Mentores, además de que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1 y también tiene el perfil PRODEP de la Secretaría de Educación Pública. Adelante, doctor Roberto, y bienvenido. Sí, muchas gracias, doctor Juan González, y pues muchas gracias a todos los que están participando ahorita en esta presentación. En especial quiero comenzar mi agradecimiento pues con los comentaristas, con el doctor José Manuel Orozco y la doctora Marisela Reyes. Fueron muy atentos en atender precisamente la invitación de comentar el libro. Fueron muy precisos en sus comentarios. Creo que pues también se excedieron porque fueron muy positivos, y siempre los que nos dedicamos a esto sabemos que pues no hay estudio completo, que siempre le falta a lo que investigamos, sobre todo con los cambios que ahorita se están dando. Más sin embargo, pues sí quiero agradecerles por el tiempo y por su presencia. Y me estaba poniendo ahorita un poco nostálgico porque hace 15 años yo salí del doctorado en Relaciones Internacionales. Y pues estando en esta dinámica, me recordé a profesores, compañeros, gente que nos apoyó en su momento, el doctor Héctor Cuadra, la doctora Genevieve Marchini, que fueron maestros míos. Obvio, las gentes ahí de la Cuenca del Pacífico, el doctor Juan González, él fue mi asesor. El doctor Juan González fue mi asesor de tesis doctoral, y ya después nos pusimos a trabajar en algunos proyectos y hemos publicado ahí un par de libros. En este él va como autor, pero mi reconocimiento para el doctor Juan González por su trayectoria. También la doctora Marisela Reyes fue alguien que nos apoyó mucho en su momento. Recuerdo con cariño también al doctor Ernesto Rangel. Y quiero hacer este comentario inicial porque veo que hay muchos estudiantes que ahorita están aquí en esta presentación. Y pues al igual que ellos, hubo un tiempo en el cual todos nosotros estuvimos del otro lado, escuchando, aprendiendo, entendiendo, y generándose muchas preguntas. Muchas se han respondido a través del tiempo y a través, obvio, de las investigaciones que uno hace, pero van surgiendo muchas más. Y en ese sentido, pues la idea de aportar al conocimiento es precisamente comenzar a responder algunas de estas preguntas, pero como bien indicaron ahorita los comentaristas, pues al mismo tiempo quedan muchas preguntas abiertas, se generan otras interrogantes. No hay un área del conocimiento, menos en las relaciones internacionales, que esté concluida o que podamos decir eso. De nuevo, estoy muy agradecido por los comentarios que se hicieron de la obra. Es una obra, yo diría, de referencia para empezar. No tiene realmente una conclusión de los temas. De hecho, yo estaba pensando, y ahorita voy a hacer unas reflexiones finales, no me voy a extender mucho, en cuanto a las ideas que quedan en el aire, y más aún después de pues, esta vorágine, y no me refiero a la pandemia, sino más bien a las cuestiones geopolíticas que se están dando en el mundo y que nos pueden permitir entender qué es lo que sucede, por qué está sucediendo y hacia dónde se está dirigiendo esto. Primero, para los estudiantes, este libro, bueno, al doctor Juan González como coautor se le mandaron varios ejemplares. Tengo entendido, no sé si ahorita se pueda aclarar esto, que se metieron algunos en la biblioteca por si quieren ir a consultarlos. Más sin embargo, pues el doctor Juan González ahí debe de tener, no sé si en el Centro de Estudios de la Cuenca del Pacífico también se tenga para efectos de referencia, y si no me dicen, y pues pasando esta contingencia, yo les mandaría el digital, porque ese se quedó en la oficina de mi universidad. El libro revisa el comportamiento económico de los países y economías, como ahorita ya mencionaron algunos: China, Brunei, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Papúa, Rusia, Singapur, Taipei y Vietnam. Hay una intencionalidad en esto. La idea era precisamente ver cuál es el comportamiento de esa región. Si es más que evidente, pues no se incluyeron ninguno de los países de América, aun y cuando participen en el mecanismo de cooperación Asia-Pacífico, porque la pregunta que se quería responder es si se ha avanzado a una interdependencia económica entre los propios países del este de Asia.
como bien mencionó la doctora Marisela, pues no hicimos diferencia entre sureste, noreste, simplemente todos los que dan para la cuenca, y obvio que participan en el mecanismo de cooperación Asia-Pacífico fueron los que aquí se incluyeron. ¿Por qué esta pregunta? Los que conocemos la historia actual de esa región, sabemos cómo es que a partir de la Segunda Guerra, pues empieza una dinámica económica interesante, bueno, hay un interés geopolítico, eso no lo tocamos mucho ahí en el libro, pero hay un interés geopolítico de Estados Unidos de ampliar su esfera de acción en esa región y empieza pues a trabajar con Japón. Conocemos el milagro japonés, después vienen los tigres asiáticos, empieza ese fenómeno que se maneja del vuelo de los patos, donde uno va abriendo espacio para que los demás vayan siguiendo, pero finalmente, y esto es más que claro, prácticamente la región estuvo anclada a lo que era el intercambio comercial con Estados Unidos. Pero pues también, si uno analiza los comportamientos históricos, se ven que hay inversiones que los países han hecho entre sí y que hay comercio que se ha hecho entre sí. Sabemos que es complicado cuando una economía depende simplemente de un mercado, y en este caso pues había países que estaban prácticamente anclados con lo que era Estados Unidos. Entonces la pregunta es, los países del este de Asia, los que se acaban de mencionar, que tienen un referente fuerte de dependencia, incluso pudiéramos decir, con Estados Unidos, han ampliado su área de trabajo, de inversión, de comercio, de manera intrarregional, es decir, entre ellos, pudiéramos pensar tal vez en una diversificación de... Entonces, era una pregunta válida e interesante. Y bueno, aquí hay una cuestión que quiero comentarle sobre todo a los estudiantes. Cuando uno se plantea una pregunta, pues hay dos opciones. Una, que ya haya una herramienta que permita responderla, y dos, que uno tenga que desarrollar alguna metodología para ello. Nosotros nos fuimos por el segundo camino, desarrollar una metodología. Yo la considero accesible, o sea, no es muy compleja, pero es interesante y se la voy a platicar así rápido. Ahí van a tener ustedes pues el libro para consulta, porque vienen ahí los datos económicos de ello. Si tenemos nosotros un comercio total, es decir, importaciones, exportaciones, de un país con otro, y vemos que si ese comercio sube o baja, los indicadores económicos del país, del PIB, el Producto Interno Bruto, del país que tiene ese comercio, también se mueve de manera parecida, similar, pues hay una gran correlación. Por eso es que utilizamos el índice de correlación. Entonces, aquí lo que analizamos fue el comercio total de cada uno de estos países respecto de Estados Unidos, que históricamente pues, ha sido su principal mercado, y luego se comparó también contra el comercio intrarregional entre los propios países para cada uno de ellos. Se partieron lapsos de tiempo dependiendo de la información que se tenía. Si teníamos 10 años, bueno, usábamos 3 años, 4 años, 5 años. Si teníamos más años, se usaban más particiones del tiempo para ver esas correlaciones. Obvio, si sube lo que es el comercio total y sube en la misma proporción, es decir, la correlación, si sube en la misma proporción lo que viene siendo el PIB, bueno, podemos inferir que existe precisamente esa relación. Y aquí lo interesante que salió es que hay una clara baja en la dependencia de estos países respecto del comercio de Estados Unidos, cuantitativamente hablando, y un incremento en este comercio intrarregional. Esto es muy importante. No se abordó en la obra, como les comento, hay muchos temas que uno quiere a veces tratar y no puede, pero de lo que estamos hablando ahorita es de balance de poder. No se trata en la obra, más sin embargo, si uno ve cómo se ha manejado China, Rusia, Estados Unidos, sobre todo a partir de la administración Trump, que empezó pues una dinámica de comercio muy sui generis, pudiéramos decir, se puede inferir precisamente que las regiones se están fortaleciendo, pero que el balance de poder se está diversificando. Y en este caso podemos identificar a China como precisamente el de mayor peso con las inversiones, con el comercio que tiene con los países
que son sus vecinos. Y bueno, Rusia pues es un monstruo en cuanto a tamaño, en cuanto a recursos y también en cuanto a influencia. El libro, como bien se mencionó ahorita por parte de los comentaristas, no nomás aborda las cuestiones de números. Cuando uno entra a lo que viene siendo las relaciones internacionales, es muy importante conocer la historia, la cultura, la política, incluso los valores y a veces hasta cuestiones relacionadas con religiosidad de cada una de estas economías. Entonces por eso le digo que es un referente pero básico, porque hay, como bien se mencionó, una contextualización de cada una de las economías. No se empieza hablando simplemente de exportación e importación, sino, bueno, cómo surgió este país o esta economía, porque también se manejan aquí economías, como en el caso de Hong Kong, que sabemos que forma parte pues de China o de Taipei, Taiwán. Y para responder precisamente y contextualizar y entender, yo creo que esto es lo importante, porque cuando se sacan de contexto los números, uno puede llegar a conclusiones pues que a veces no pueden ser del todo correctas. Entonces se buscó hacer un contexto histórico, político, cultural de cada una de las economías, breve, pero pues sí que se entienda. Entonces, si alguien está interesado, no va a batallar mucho, no tiene que leer mucho, no tiene que investigar mucho para tener una idea concisa de cada una de las economías y para entender lo que está sucediendo. Lo que ahorita está sucediendo es, se está fortaleciendo la región del este de Asia, entre ellos mismos están teniendo comercio, están teniendo inversión. Y bueno, eso habla precisamente de lo que se mencionaba, lo que viene siendo en geopolítica, lo que es el balance de poder. Me gustaría extenderme más en esto, sé que los tiempos están justos, más sin embargo, hay preguntas que quedaron abiertas. Se las pongo porque pues, los estudiantes toman la estafeta de muchas de estas cosas que quedan inconclusas y le dan seguimiento, porque nosotros tomamos comercio grueso como bloque, el comercio total, pero pudiéramos ver, por ejemplo, en ese comercio, sector primario, sector secundario, sector terciario, ¿cuál ha sido el comportamiento? Yo tengo el comercio en bloque, en bruto, pero ¿cuál de esos tres sectores es el que es más dinámico? Y todavía de cada uno de esos tres sectores, si ya identifico cuál es el más dinámico, bueno, ¿cuál producto o servicio es el que tiene mayor movimiento? Hay muchas preguntas, es prácticamente interminable, más con los cambios que ahorita se están dando, pero bueno, la idea es aportar algo a lo que vienen siendo los estudios en relaciones internacionales, ponerlo a su disposición. Esperemos que sí sea pues para bien de quienes lo utilicen. Pues estamos ahí a la orden para comentarios. Sé que no va a haber tiempo para ellos, más sin embargo, pues yo estoy a sus órdenes si quieren luego por correo o en algún mensaje, WhatsApp, no sé. Alguna cuestión ya que si quisieran saber y de verdad, si más adelante alguien ocupa el libro, de hecho tenemos ahí un borrador que les tuve que compartir a los comentaristas que está todavía con anotaciones en digital porque estaba todavía en proceso de edición, pero si alguien de plano dice yo lo necesito ahorita, pues se le manda con todavía esos precierres que teníamos para el libro. Bueno, ya voy a concluir aquí, agradecerles a todos acompañarnos en esta presentación y pues bueno, estamos a la orden para cualquier cosa. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted, doctor Roberto Zelaya. Y sabiendo que obviamente estamos en el tiempo, sin embargo, también considerar que iniciamos unos minutitos posterior a las 8 de la mañana. Entonces, si nos lo permiten, tener espacio para una o dos preguntas, si las hubiera, para cubrir la agenda de esta presentación. Nada más si las hubiera, de favor que fueran muy precisas, lo más posible, para tener también una respuesta pues también un poco apretada por el tiempo, y posteriormente daríamos pie a la finalización del acto. Está abierto el micrófono para preguntas. Hola, buenos días. ¿Puedo preguntar? Sí, adelante, se presenta, por favor. Sí, claro. Bueno, pues yo soy Air Hernández, soy estudiante del doctorado en Relaciones Transpacíficas. Me llamó mucho la atención el título del libro, ¿no? Y en ese sentido quiero hacer mi pregunta. O sea, hablan de una interdependencia
como del este, y supongo por la revisión de los, o un poco la explicación de los diferentes casos del sudeste, es supongo que mucha de la dinamización del sudeste proviene del este, ¿no? China, de Japón. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es, ¿cómo no caer en una dependencia, ¿no? Sudeste con el este de Asia, en muy a la comparativa a México-Estados Unidos en materia de comercio internacional. Entonces me llamó la atención el subtítulo, ¿no? Entonces, por ahí quedaría mi pregunta. Muy bien. ¿Hubiera otra pregunta? Bueno, mientras se animan, si es que fuera el caso, doctor Roberto Zelaya, ¿gusta contestar a la pregunta y si es necesario yo complementaría? Sí, doctor, de hecho sí le agradecería que si complementa, porque pues usted tiene mucha más conocimiento y trayectoria en cuanto a esto. Pero sí es una pregunta muy compleja porque no se puede responder pues, con los datos que están en el libro, dado que ahí se tienen que considerar cuestiones incluso de política, y si tuviéramos en una mesa de debate, yo creo que hubiera diferentes posturas. Mira, aquí el problema es que aquí los que tienen los recursos, en este caso, principalmente China ahorita, es el que tiene una estrategia económica y de inversión agresiva con los países, no nomás sus vecinos, incluso con América y con otros países de Europa, en donde pues, hay mucha inversión, hay mucho comercio. Obvio, esas inversiones condicionan a lo que voy es lo siguiente. Es un poco complicado cuando el poderoso quiere, en cierta forma, mantenerte dependiente, que te puedas salir de esa dependencia. Más sin embargo, no es imposible. Si la pregunta es cómo no caer en una dependencia, la respuesta es, bueno, de cada una de las economías dependerá tener políticas de diversificación que le permitan enlazarse con otros actores. Esto es factible, algunos países lo han hecho. Aquí cerquita pues tenemos el caso de Chile, que casi su comercio es tripartita entre Asia, América y Europa. Y como bien mencionaste, también tenemos los ejemplos contraricísimos, como en el caso de México, que prácticamente, y a pesar del abanico de tratados que tiene, su comercio total es con Estados Unidos. Entonces, pues la respuesta es, ¿cómo no caer en esa dependencia que le interesa a países poderosos como China que exista? Pues a través de políticas de diversificación. Y también debo de comentarte, aunque no es tema del libro, no hay una fortaleza en cuanto a estas políticas en los países que estamos mencionando, sino al contrario, tenemos el reciente caso de Filipinas, existe todavía una alineación más estrecha con China, entonces como que son políticas contrarias a lo que uno esperaría, que van a generar mayor dependencia, a menos, pues bueno, que cambiando después los dirigentes, pues venga esa diversificación. Pero la respuesta, y no nomás para este de Asia, para cualquier país, como bien mencionó también ahorita la doctora Marisela, ojalá aprendiéramos las lecciones, es diversificar, y eso implica una política. Desafortunadamente es una política a largo plazo, la diversificación no se hace de la noche a la mañana, y si no se tiene una política o son errantes, mira, de nuevo, el que tiene el poder, pues es el que condiciona a que siempre esté dependiente de él. Ese sería mi comentario. No sé si el doctor Juan González pudiera agregar algo más. Sí, cómo no. Muchas gracias, doctor Roberto Zelaya. Pues sí, en efecto, la manera habitual de analizar la región de Asia-Pacífico es centrarse principalmente en las economías o los países grandes más importantes, porque se sabe del efecto que se tiene o que tienen en los países de la región. El asunto es ahora también confirmar el hecho de que no es de ahora, obviamente ahora se constata, pero la región de Asia-Pacífico, antes conocida como la Cuenca del Pacífico, presenta esa característica, ser una región prácticamente cerrada, como se plantea en el libro, en donde hay reacomodos y que ha pasado por etapas. Inicialmente en la década de los 60, 70 con el dinamismo de Japón, Estados Unidos y ahora China.
de lo que se trata es de ver los efectos que ese reacomodo genera al interior repito, de los países del este de Asia. Obviamente que este estudio tiene una vigencia, una data, porque está justo previo a los temas actuales del conflicto, de la guerra comercial y obviamente al tema de la crisis actual. Sin embargo, bueno, esto se ha llegado a presentar en el pasado y las tendencias no se modifican. Tal vez preguntas abiertas que hay muchas es ver qué pasaría con estos procesos de integración a futuro en la llamada economía post-COVID-19. Así de manera muy puntual, sería un poco, desde mi punto de vista, la complementación de la respuesta que dio el doctor Roberto Zelaya. Espero que le sea suficiente. Si no fuera así, algún correo por ahí que nos mandara. Si hubiera otra pregunta, este sería el momento para realizarla. Bueno, entiendo que no habría más preguntas y pues en aras del tiempo, yo agradezco la presencia de todos ustedes. Es complicado esta hora, pero pues es tradición en los últimos años en el seminario iniciar con alguna actividad y estas se inician a las 8 o 9 de la mañana. Pues únicamente le daría la voz al director de la Facultad de Economía para que terminara con la presentación formal del libro. Muchas gracias, doctor Juan. Agradezco el uso de la palabra nuevamente. Pues nada más felicitar a los autores por esta obra, agradecer a los estudiantes por haber estado presente. Esta es una actividad que venimos realizando desde hace muchos años para complementar la formación de cada uno de ellos. La intención pues es tener acercamiento con bibliografía y con referencias que tengan que ver con el campo de estudio. Y bueno, se ha cumplido el objetivo esta mañana, deseando que los trabajos del seminario sean con el mayor de los éxitos posible para que cada uno de los estudiantes presente los avances de sus protocolos de investigación, pues en espera de que cada uno de ellos vaya fortalecido en función de los comentarios vertidos por sus comités de seguimiento y evaluación de tesis. Quiero agradecer nuevamente la presencia de cada uno de ustedes, desearles una excelente mañana y pues estar al pendiente de lo que va a acontecer dentro del marco del seminario de doctorantes del doctorado en Relaciones Transpacíficas de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima. Muchas gracias, que tengan una excelente mañana. Gracias. Doctora Marisela, ¿se queda alguien en para esta cuenta en este horario? En este horario sí hay, perdón, estoy saliéndome, se queda así, el primero es Bravo, Monse, no sé si estés por ahí, pero te quedarías, ¿verdad? Con en este momento. Sí, por favor. Es en una reunión diferente.
Ah, ya, pero ya tienen su, es decir, perdón, doctor, si aquí lo cerramos todo y inicia con el Zoom también, pero ya tienen sus cuentas de dirigidas ya está bien. Entonces nosotros sí, doctor, bueno, no, con usted no, pero nos vamos a la plataforma Meet. Pues aquí nos despedimos para los que, sí, para los que estén, pero nos seguimos viendo entonces. Muchas gracias, doctora. Estimado Ricardo, ¿puedes ir cerrando, por favor, la sesión? Sí. Gracias.